Y más allá del tema de la visibilidad, lo que la Corte dice es que la presencia del crucifijo refleja lo que básicamente le propuso el gobierno italiano, un dato identitario, es un dato de la cultura de ese país que no impide la práctica de religiones distintas que la religión católica. O sea, el caso de los crucifijos fue un caso que, como yo pensaba cuando el señor Bernardini hablaba, fue un caso que fue hecho propio por incluso personajes con una práctica religiosa muy activa de otros credos, digo. Los judíos conservadores y ortodoxos estaban ante la Corte de Estrasburgo para decirle a la Corte lo importante de que los crucifijos estuvieran colgados. Todos tendrían alguna cuota aparte en esto, pero lo real es que el crucifijo, lo que me parece interesante en la Corte, es que la Corte no es insensata, la Corte sabe que el crucifijo es un símbolo religioso, pero dice, pero esto no lo agota, está allí puesto y es un dato de la identidad italiana. Y yo creo que esto es una decisión política que sin duda ha hecho poner contentos a muchos y que se inscribe también dentro de lo que me parece una no tan lograda política europea para seguir manteniendo determinados datos de identidad. Y en este respecto creo que es obligatorio hacer por lo menos una mención al debate francés en torno a los valores de la identidad francesa. El tema del porte del velo, el tema de la prohibición del burka, no están planteados en el contexto francés como una limitación a la libertad de expresión o a la libertad religiosa, sino que están planteados como una cuestión identitaria. El presidente Sarkozy, en un discurso que dio en noviembre del 2009, se refirió a la identidad nacional, poniendo de manifiesto el carácter diverso de Francia. Francia es diversa. Y acudió a los elementos básicos de la doctrina de derechos humanos, a la educación y a la cultura como elementos básicos de la identidad. Y dice, la educación y la cultura de Francia señalan su predisposición al universalismo y a la apertura. Y después tuvo un párrafo realmente muy claro respecto de cuál es su opinión, pero también muy duro. En una traducción que quizás no es la más lograda, el párrafo dice así: Francia no le pide a nadie que olvide su historia o su cultura, sino que ella pide a quienes quieren unir su suerte a la suya que compartan la historia y la cultura francesa. Hacerse francés es adherir a una forma de civilización, a ciertos valores, a cierta moral. Francia es tierra de libertad y de igualdad. Francia es un país de emancipación en el que cada uno aspira a crecer según sus talentos, sus méritos, su trabajo, donde la mujer es libre. Francia es un país en el que la Iglesia está separada del Estado, en el que las creencias de cada uno son respetadas, pero Francia es un país donde no hay lugar para la burka, donde no hay lugar para el sojuzgamiento de la mujer. Francia es un país en el que no hay lugar para la confusión de lo espiritual y lo temporal. Mudos todos, pavada de párrafo. En la presentación del proyecto que se hace en la Asamblea Legislativa el 11 de mayo del 2010, la vocera del UMP, del partido que está en el gobierno, se refiere, para introducir la prohibición del uso del burka, a los valores republicanos: libertad, igualdad y fraternidad. Y dice, en este sentido, pienso específicamente en la laicidad, la dignidad de la mujer y el respeto del orden público. Y luego continúa: no hay pacto republicano posible en una sociedad en la que los rostros están enmascarados permanentemente. Esta práctica es la negación misma de la identidad, de la dignidad y de la igualdad de las mujeres. Todo el proyecto de ley que prohíbe el uso del burka y que se presentó el 21 de mayo del 2010 gira en torno al mantenimiento del orden público. Y entonces, todo lo que escuchamos antes es una cosa y lo que la ley dice es otra. El proyecto señala la necesidad de cumplir con una ley y poder identificar a quienes infrinjan esa ley. Y dice, la prohibición del porte del velo y del burka rige solo
cuando se trate de servicios públicos que exijan, cuyas prestaciones exijan identificar a la persona, la identidad de quien está recibiendo el servicio y la edad de los beneficiarios. Con lo cual, digo, esto es para un campo muchísimo más pequeño del que uno puede inferir cuando lee todos los debates sobre el tema. Por supuesto que detrás de la adopción que se hizo el mismo 21 de mayo del 2010, y es la ley que entró en vigor en abril de este año, el comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammerberg, señaló que la prohibición podía entenderse casi como una invasión a la vida privada, y para hacer un poco frente a los discursos que tenían que ver con la liberación femenina, dijo: la prohibición del burka no liberará a las mujeres oprimidas, sino que puede conducirlas a la alienación en las sociedades europeas. En todo caso, Francia no está sola. El 28 de abril de este año, el Parlamento belga, sin aludir explícitamente al burka o al niqab, señaló que quienes se presenten en los espacios públicos con el rostro cubierto, disimulado, total o parcialmente, de forma que no sean identificables, serán sancionados con multa de entre 15 y 25 euros y con pena de reclusión de 1 a 7 días. Volvemos a las infracciones. Esto parece ¿cómo se llamaban estos que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires? Los edictos policiales de la Ciudad de Buenos Aires. Te detengo por un ratito. Bueno, también en España se condena, lo hace el Código Penal y la Ley de Violencia de Género, a quien atente contra la integridad moral de las mujeres obligándolas a vestir el burka o el niqab. 4 ayuntamientos catalanes, Lleida, El Vendrell, Tarragona y Barcelona, y uno madrileño, tienen restricciones al porte del velo integral en el espacio público. La realidad es que tanto el debate francés como la iniciativa belga y otras más lo que intentan es tapar el sol con la mano. Menos sofisticados y más pragmáticos, los suizos votaron en contra de la construcción de minaretes en las mezquitas de ese país como un modo de frenar la islamización. Esta era la campaña. Y además, la propuesta que fue hecha por la derecha ultranacionalista de Suiza en un referéndum que se convocó en noviembre del 2009 y que logró el 57.7% de los votos y que ganó en 19 de los 23 cantones, ese referéndum se publicitó a través de una serie de afiches que yo les invito que entren a Google a mirar, porque los afiches estaban hechos con una persona vestida con un niqab, que es el que solamente permite ver los ojos, y después una superficie que permitía inferir que eran los minaretes de una mezquita, pero que tenían la forma de bayonetas. Con lo cual, entro al otro punto que me faltaba ver, que es el tema de lo inevitable muchas veces de caer en la restricción a la libertad religiosa y la confusión con el combate contra el terrorismo, ¿no? Después del 11 de septiembre del 2001, esto es un tema imposible de ser soslayado, ¿no? En octubre del 2010, el Tribunal de Estrasburgo resolvió un tema en Turquía. Turquía tiene un debate interno muy profundo para tratar de mantener sus bases laicas, en el cual un grupo de personas que pertenecían a un grupo religioso fueron detenidos y condenados. Estaban vistiendo su vestimenta tradicional, que era una túnica y un turbante, y como lo estaban haciendo en lugar público, consideraron que estaban infringiendo las leyes antiterroristas que exigían que la gente pudiera ser identificada fácilmente, y con esta vestimenta esto se dificultaba, y por otro lado estaban violando el principio del laicismo del país. El caso llegó a la Corte obviamente entendió que se violaba el artículo de libertad religiosa del Convenio Europeo, porque las medidas que habían sido tomadas eran a todas luces desproporcionadas. 2 palabras y ya termino, mi última hojita. En general, en la situación tradicional y clásica que nos enseñan cuando trabajamos el tema de derechos es qué pasa cuando 2 derechos están en pugna. Y entonces la pregunta es, cuando los derechos humanos están en conflicto, ¿prevalece la libertad religiosa? Y seguramente el caso más conocido en los últimos tiempos es el caso de las caricaturas de Mahoma, el caso de las caricaturas realizadas por un caricaturista danés
y que fueron publicadas por el diario de ese país y que trascendieron el contexto nacional e incluso diría el internacional de una manera que quedará para la historia. ¿Por qué? Bueno, no solamente por las sanciones que pudieron haberse proferido por la blasfemia que esto suponía, en la medida en que se supone que al profeta no hay que dotarlo de un cuerpo y de una cara, sino además porque esto se produce en un momento en que el mundo está negociando alguna reforma munciana que está planteada en muchos ámbitos, Consejo de Seguridad y un montón de cosas más, pero que solo se logra parcialmente en uno, que es el tema de los derechos humanos. Cuando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, esa que existía desde 1946, está saliendo y está entrando un Consejo de Derechos Humanos, ya no dependiente del ECOSOC, sino de la Asamblea General, donde vamos a terminar con el bias, con el sesgo en contra de los países del tercer mundo, de los países musulmanes, donde la representación tiene que ser más equitativa, donde no debería de haber doble estándar para la consideración de los casos de derechos humanos. Y lo real es que cuando se adopta la resolución que crea el Consejo de Derechos Humanos, lo que se hace es volver sobre las cuestiones clásicas. Y si la Guerra Fría pudo alterar esto de que todos los derechos eran iguales, porque uno para estar bien no solamente necesita la vida y la integridad, sino también la salud, la alimentación y la educación, desde el 93, que se produce la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, hay como una especie de tríada histórica. Los derechos humanos son universales, son interdependientes y son indivisibles. Esto es, van todos juntos. Entonces esa resolución, por supuesto, no escapa a esto y habla de la universalidad, de la interdependencia y de la indivisibilidad de los derechos, diciendo que todos deben de tratarse en pie de igualdad y que a todos se les debe dar el mismo peso. Sin embargo, detrás de eso, la Asamblea General habla de la necesidad de que todos los estados prosigan la acción internacional para mejorar el diálogo y ampliar el entendimiento entre las civilizaciones, las culturas y las religiones, lo cual está muy bien, y destacando que los estados, las organizaciones religiosas, las no gubernamentales, los órganos religiosos y los medios de difusión tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la tolerancia, el respeto de las religiones y las creencias y la libertad de religión y creencia. Uno podría decir, mataron a la libertad de expresión, ganó solo la libertad religiosa. Esto tampoco es una buena conclusión, porque no es toda la libertad religiosa, sino solamente una parte de ello. En el momento que esto se produce, tres de los relatores de Naciones Unidas, el de libertad de expresión, el de libertad religiosa y el de formas contemporáneas del racismo, la xenofobia, etc., hacen un llamamiento conjunto, diciendo, nosotros ya estamos advertidos de lo que va a venir después, queremos advertirles que la expresión de opiniones y de ideas debe ser admitida, que la prensa tiene que gozar de la mayor libertad para el libre flujo de noticias e información, que hay que promover el debate y el diálogo, sin perjuicio de lo cual, obviamente, el uso de estereotipos y de etiquetitas que insultan sentimientos religiosos bien arraigados no contribuye al diálogo constructivo y pacífico de las distintas comunidades. O sea, algo bien claro, puesto en negro sobre papel blanco, diciendo, estamos advertidos de cómo viene esto. Desde ese momento en adelante, las Naciones Unidas dan como un giro y se adopta desde el 2006 hasta el 2010, este año todavía no sabemos lo que va a pasar, una resolución anual de la Asamblea General sobre combatir la difamación de religiones. Y esa resolución, en realidad, comienza con enunciados muy amplios, pero se va acotando a medida que vamos pasando los párrafos, para terminar básicamente en dos o tres constataciones que no son menores, pero que puestas en esta resolución resultan ocuparse solamente de una parte pequeña del problema, y es hablar de la postergación, subestimación y violentación de los derechos de las minorías musulmanas en el mundo después del ataque a las Torres Gemelas, de cómo la condición de fiel musulmán básicamente es una condición que coloca a la gente como sospechosa, y sobre la necesidad de que superar el tema de la islamofobia. Digo, todo esto es cierto, todo esto es real.
Hay portación de cara, hay portación de religión, hay portación de nacionalidad, en todas las políticas de control del terrorismo. Lo que, sin embargo, no permite en un mundo tan grande, yo no tomé la cifra que dijo Monseñor Bernardini, pero si el 70% de la población mundial está sujeta a altas restricciones en su práctica religiosa, quizás quedarnos parados en el esquema de los fieles musulmanes es solamente considerar una parte de este paquete más grande. Lo real es que las resoluciones, si uno inclusive quisiera ser más prolijo de lo que estoy diciendo yo ahora, solamente tienen los elementos necesarios para que todos pensemos en el caso de las caricaturas y no para que podamos trascender el caso de las caricaturas. Habría otras cosas para contar que probablemente alargarían esto demasiado. La realidad es que si uno quisiera sacar un balance pequeñito de esto, el balance pequeñito es que a la libertad religiosa se le aplican en términos técnicos las mismas pautas que se aplican a la mayoría de los derechos humanos en cuanto a las restricciones y derechos a satisfacer. Uno podría también, desde un terreno mucho menos técnico y un poco más político, pensar que la gran importancia de este fenómeno de derechos humanos que se aprende a partir de situaciones terriblemente dolorosas y produjeron un corte fundamental con todo lo que existió hasta la Segunda Guerra Mundial, la gran ventaja de estos derechos humanos es justamente eso de garantizarnos a todos el poder ser diferente, a que cada uno de nosotros podamos pensar diferente, podamos tener diferentes convicciones y que esto no suponga mengua para nuestra calidad de humanos titulares de derechos. Si esto es así, a mí se me ocurre que la escuela es un ámbito maravilloso para promover el diálogo, para promover el debate, para enseñarle a un niñito que la niñita que tiene al lado, bueno, viene de una casa en la que hay una cosmovisión distinta a la suya, pero que juegan igual, comen igual, se raspan las rodillas igual y hacen todo de la misma manera. Me parece que en esa medida la sustracción del espacio de la escuela pública como un espacio que fomente el diálogo y no que produzca separaciones es como una privación importante. Me parece que ahí estamos privando a la convivencia de un elemento importante, porque la realidad es que probablemente uno llegue a la conclusión de que a esta altura hay algunas generaciones que ya estamos perdidas para poder volver al camino de la gran convivencia y de la apertura. Pero que esto no debería de ser así todo el tiempo. Digo que la tarea pedagógica tendría que permitir que los que nos sigan sean mejores que nosotros. Y esto de sustraer a la escuela, sobre todo a la escuela pública, que es en ámbitos como el de la Argentina ha sido un ámbito realmente formador de valores, formador de conciencia, de ética de trabajo, de ética de esfuerzo, de mérito. Pensando en un contexto de escuela pública, sustraerla al diálogo me parece que es casi una picardía importante, ¿no? Expresada en protección de valores, la cuestión religiosa milita hacia uno y hacia otro lado, y con ella las lecturas del mundo y su comprensión. Del lado de que la miren, lo real es que es muy difícil pensar un mundo en el cual los seres humanos no tengamos algún punto de referencia. Si los puntos de referencia cambian y no los queremos llamar religión sino a lo mejor esto sucede. Pero en todo caso, el debate del futuro no será un debate religioso, sino un debate sobre A y sobre cómo hacemos para que las diversas manifestaciones de A puedan convivir en este planeta. Por eso sí sería importante que la talla política que tiene la libertad religiosa, expresando culpas del pasado, situaciones no resueltas, pueda de algún modo separarse de eso que para muchos hombres y mujeres es una genuina expresión de fe, una genuina expresión de referencia en el mundo en el que se encuentran viviendo. Esto es quizás más una petición de principio que una constatación del derecho vigente. Gracias.